Que es una palabra compuesta de gnosis, que es conocer o conocimiento. ¿Para anticipar, profe, el diagnóstico? No, mi niña. No. No, para anticipar acontecimientos futuros. A ver, de nuevo, profe, por Mucho favor. con los basureros. Con mi lucha, no dejan. Profe, de nuevo, por favor. Sí, claro. Entonces hablamos que la prognosis es la última técnica que se ocupa en un diagnóstico y es para anticipar sucesos o la evolución del problema hacia el futuro. Por eso es una palabra compuesta que gnosis, con la G, gnosis, significa conocimiento. Por eso alguien agnóstico cree que no se puede conocer. Esa es la definición de agnóstico. No dice que existe o que no existe Dios, por ejemplo, sino que dice, el agnóstico dice que no se puede conocer. Eso es lo que es la diferencia con un ateo, por ejemplo. El ateo cree que no hay Dios, el agnóstico no sabe, pero dice, no lo puedo conocer. ¿Ya? Por lo tanto, gnosis es conocimiento. ¿Sí? Eso significa la palabra. Y pro es hacia el futuro. Proyecto, propuesta. ¿Sí? Es una apuesta hacia el futuro. Es que el pronóstico aparece de esto. ¿Sí? La palabra correcta sería prognóstico. Entonces, ¿pro es propuesta? Pro es hacia el futuro. Por lo tanto, la prognosis es un conocimiento del futuro. Eso es lo que te está diciendo que es la prognosis. Ahora, esto no es adivinanza, sino que la prognosis como técnica se basa en la información obtenida hasta el momento. Conocimiento del futuro. Exacto. La prognosis, ahí vamos a ver entonces futuro. Recuerden que vamos a ver esto y ahí terminamos las técnicas de diagnóstico. Vemos la película Diagnostican para el martes. ¿Ya? La prognosis es un prejuicio. Pregunta. Desde el sentido común, el prejuicio es malo, ¿no? No, esta persona que es prejuiciosa. Nunca se puede, no hay que ver de prejuicio. Sin embargo, el prejuicio nos salva de situaciones difíciles. Por lo tanto, si yo les digo que la prognosis es un prejuicio, yo le estoy enseñando a prejuiciar de alguna forma para anticiparnos hacia el futuro. Le voy a poner un ejemplo. Si yo voy un día en la noche llegando a mi casa, X, y yo conozco que ese barrio es malo, yo puedo prognosticar que probablemente Me vaya a pasar. puede pasar algo. No llegue. A destino en este caso. Por lo tanto, tomo una decisión previa al hecho y me voy por otro camino. Estoy prejuiciando, ¿sí o no? Porque nadie me puede asegurar que ese momento me vaya a pasar algo. Sin embargo, yo baso ese prejuicio en mi conocimiento previo. ¿Cuándo es un prejuicio errado? Cuando es desde la ignorancia. Cuando usted supone que es malo. Cuando yo supongo que algo pasa. Por eso uno generalmente se condena el prejuicio, pero no todo prejuicio, sino que el prejuicio es desde la ignorancia. ¿Se fija? Como decir o tener hipótesis deductivas sin haber conocido la realidad. Como por ejemplo, todos los migrantes son ladrones. Ese es un prejuicio, pero no, eso es una hipótesis deductiva, pero no basándose en la realidad, porque no conozco la realidad migrante para decir que todos son de esa forma. Por eso es un prejuicio basado en la ignorancia, no en el conocimiento. ¿Se fija? Como esto es un prejuicio que sí se basa en el conocimiento, porque usted ya investigó la realidad, ya diagnosticó, ya tiene el problema, las causas, los indicadores, puede entonces prejuiciar y decir o plantear probabilidades de lo que pueda pasar en el futuro. ¿Me hago entender? ¿Sí? Por lo tanto, la prognosis se trata de eso, de intentar anticiparse de los sucesos hacia el futuro. Por eso la prognosis se trata de que, basado en esta investigación que usted realizó, tiene dos posibilidades. O un escenario positivo y un escenario
negativo frente al problema. ¿Ok? ¿Por qué terminamos con esta técnica? El diagnóstico. Porque esta técnica va a justificar nuestra planificación. O sea, ¿por qué vamos a hacer las actividades que vamos a hacer? ¿Por qué vamos a trabajar en red con los que vamos a trabajar? ¿Por qué vamos a hacer las actividades? ¿Por qué vamos a intervenir en esto y no en esto otro? Porque queremos que el problema se dirija hacia el mejor de los escenarios y no al peor. Por lo tanto, nosotros estos escenarios ya tenemos que tenerlos prognosticados. ¿Me explico? ¿Sí? Quiero que vaya hacia allá. Ese es el camino correcto para el problema. Entonces, y no hacia el otro lado. En este caso usted sería como el prejuicio de nuestra... Exacto. Nosotros como técnicos o profesionales desde lo social debiésemos prejuiciar estos escenarios como correcto o incorrecto, bueno o malo. Usted está emitiendo un juicio de valor, pero frente al escenario. ¿Se fija? Entonces, si yo quiero guiar a mi sujeto de intervención hacia el mejor de los escenarios, debo prejuiciar el escenario y prognosticar las decisiones que pueda tomar. ¿Sí o no? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Se fija? Que el prejuicio en sí no es ni bueno ni malo, simplemente es una herramienta. Siempre y cuando esté basada en el conocimiento, probablemente sirva para tomar mejores decisiones. Profe, yo tengo un ejemplo. A ver. Sí. Sí, buenísimo. Yo transito mucho por la avenida La Industria. Ok. Y cuando voy a la casa de mis amigas y carreteo muy tarde, Déjale. Ya. paso por La Industria, que lo más probable es que sea peligroso porque paso por detrás de la legua. Ok. Y eso es de conocimiento público, que ahí es complicado, que hacen intervenciones, que es complicado. Entonces yo hago un prejuicio igual porque yo cada vez que voy por ahí digo, ojalá no me vaya a pasar nada, ojalá no me... ¿Por qué y qué decisiones toma para prevenir aquí el escenario que paso igual. pasa igual? No toma decisión. Es No toma porque decisión. va... Pero está cerca de la comisaría igual la industria. Sí, Entonces eso debería reducir el riesgo. el riesgo, pero me ha Ah, pasado... pero mira, interesante. Yo no conocía eso. Ah, ya, sí, Si ahí usted me está. dice que está cerca de la comisaría, Sí. eso es una información nueva que me permite a mí tomar mejores Y decisiones. la legua Es que la legua... comienza realmente Sí. donde termina la feria, Jorge Canning hasta Santa Rosa. Sí, no, sí, yo Perfecto. lo sé, pero digamos, yo conozco la ley igual, pero a lo que voy yo, el prejuicio que uno Sí. hace en el sector, como está Por eso. detrás de la... Pero, por ejemplo, con respecto a eso, claro, hay una comisaría en la esquina, pero una vez me pasó que porque hay bandejón central de colectiva Ok. y los autos por los lados. Una vez yo iba a las 8 de la mañana y venían dos autos arrancando de los poli en sentido contrario. Entonces, igual, independiente que estén ahí en la comisaría, igual. Toda esa información uno Pero que yo hace creo en que ese si no sentido. hubiera estado en la comisaría y no supieras de que ya hay una intervención ahí, Ah, claro. no pasaría las 4 de la mañana ahí. Te lo digo, te lo aseguro. No, yo paso. O sea, bueno, más allá de que lo haga o no, a ver, hagamos un ejercicio súper rápido. Prognostiquemos Dale. mejor escenario y peor escenario para la actitud o la conducta de su compañera. ¿Cuál es el mejor escenario ahí? Que no le pase nada. Que no le pase llegue a su nada. casa. Que llegue a su casa tranquila. ¿Y cuál es el peor escenario? le pase Que algo. probablemente algo malo le pase. Que pinche la rueda justo al medio de la aldea. No tenga ruedas. Ponte un Miguelito ahí. Ya. ¿Se fija? ¿Por qué usted pudo hacer ese Por el pronóstico? prejuicio. Gracias al prejuicio Porque tengo informado. conocimiento. Exacto. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la prognosis finalmente, chiquillos. ¿Ya? Que uno agarre el problema, agarra el sujeto de intervención, por así decirlo, y dice, ok, esto te puede pasar probablemente, o te puede pasar esto probablemente. Pero yo creo que cualquier diagnóstico, cualquier problema de intervención o lo que sea, siempre va a tener lo bueno y lo malo. Sí, lo importante es que en este diagnóstico usted lo exprese, lo redacte. Posibles escenarios Es como que prognosticados. uno vive el día a día de eso. Haciendo po. pronósticos. Porque si me dicen, Claudia anda a comprar pan, voy a comprar pan. Mejor escenario encuentro pan, peor escenario no hay pan. Por supuesto, es lo, Entonces, es lo- por es lo eso- que uno hace con los niños. Po. Profe, Abrígate porque hace frío. Porque te puedes enfermar. Uno le está previniendo. Lo bueno y lo malo. Exacto, y le está prognosticando una posible enfermedad. No es que uno no lo desee. ¿Sí? El Carlos de uno le dice, si te abrigas,
podemos llegar tranquilos, ponte tú y no te vas a enfermar, y etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Es como desde el sentido común de alguna forma. Lo que yo quiero que no es que lo hagamos desde el sentido común, sino que lo hagamos conforme a la información obtenida en la investigación. Porque el sujeto de intervención va a decir, bueno, ¿y por qué? O sea, supongamos que yo fuese una institución, usted está haciendo un diagnóstico de mi institución. Yo diría, bueno, pues entonces, ¿por qué yo le pagaría a usted un plan de intervención? Y usted lo argumenta gracias a la prognosis. ¿Viste? Considerando que yo a usted investigué su institución, salieron estos resultados, estas estadísticas, por lo tanto podemos presuponer que esto podría pasar si es que ahora no se interviene. Eso justifica la intervención. ¿Se fija? Pero eso es la última parte del diagnóstico. Esto usted lo entrega, el documento, al sujeto de intervención, que el sujeto de intervención tomará decisiones, digamos. Y a la semana usted lo llama y dice, bueno, ¿y me va a financiar el proyecto? Pero así funciona. Entonces, para eso sirve la prognosis, ¿ok? Para justificar su intervención. ¿Ya? Sigamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la película, donde usted tiene que La intervención. escoger un sujeto de intervención, sea caso, grupo, comunidad virtual o organización estatal o privada, porque están acá en las películas también, en esta película aparece. Entonces la idea es que usted identifique algún sujeto de intervención, lo escoja y empiece a un proceso de investigación de ese personaje a través de los datos que da la película. Yo voy a repasar ahora ya, antes de empezar a verla, las técnicas, para que usted vea el orden cronológico del cual se debiese ocupar. ¿Okay? La primera técnica es observación en terreno. Esto se puede dividir en visita domiciliaria, siempre y cuando el sujeto sea caso, visita en terreno, siempre y cuando sea grupo, comunidad o organizaciones, o observación virtual, siempre y cuando el sujeto sea comunidad virtual. Es decir, ¿de qué depende el tipo de observación que usted elija? Depende del sujeto. Si es caso, es visita domiciliaria, tiene que ir a su casa. Si es grupo, comunidad o cualquier tipo de organización, corresponde a la visita en terreno. ¿Sí? Usted va al lugar de la organización, por ejemplo. ¿Sí? Si usted tuviera que hacer una intervención en AYEP, ¿a dónde va? Ayer. ¿Se fija? No al domicilio de cada persona que trabaja en AYEP. Sí, pero no le va a dar lo mismo, porque esto es una organización física. Solo se recomienda la observación virtual, porque lo demás es investigación. Cuando es un sujeto de intervención de comunidad virtual. ¿Ya? Ahí está. Esa es la primera técnica entonces, observación en terreno. La segunda es la entrevista, que usted no la va a poder realizar por la película, porque no puede entrevistar a los personajes. Entonces, Víctor. Donde tenemos tres tipos de preguntas, ¿se acuerdan? Abierta, cerrada e inductiva, donde la abierta es en su naturaleza. Epistemológica. Perfecto. Muy bien. 3, entonces tenemos la observación crítica. Que el objetivo de la observación crítica es, efectivamente, el planteamiento del problema. Y ahí aparece texto, contexto y pretexto. Ustedes ya saben cómo hacerlo. 4, árbol de problema, que explica y grafica la problemática. Y 5, prognosis. Todo esto usted tiene que ponerlo en el diagnóstico, que es solo una de 4 partes del proyecto. ¿Ok? Todo esto es la primera parte de su proyecto, que es el diagnóstico. En verdad es la segunda parte, porque la primera es la investigación. Pero es la primera parte de la intervención. ¿Se acuerda que la realidad se divide en dos? Investigarla para intervenirla. La primera parte de la intervención
es el diagnóstico que usted tiene que realizar estas 5 cosas. ¿Ya? En la vida laboral real, uno generalmente cuando intenta diagnosticar siempre hace 2 o 3. Porque si en una observación ya me di cuenta más o menos lo que está pasando y la necesidad insatisfecha, voy a la observación crítica o al árbol inmediatamente. ¿Me explico? O si en la entrevista me doy cuenta de un texto particular, eso me sirve para la observación crítica, hago un árbol o una prognosis y se lo muestro al sujeto. Es más ágil. Pero como usted tiene que demostrar que sabe ocuparlas todas, se les van a pedir todas en el proyecto. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que hacer con el sujeto de intervención que vamos a ver ahora. ¿Le parece? ¿Elegir uno? No, elegir un sujeto y tiene que hacerlas todas. Ahora, intente hacerlo de forma individual, no grupal, porque la prueba es individual. Entonces, tiene que saber ocuparlas todas. Y ahí la prueba no va a ser un caso y hacer todas. Probablemente, o le voy a preguntar como el indicador es producto de qué, como el del otro día. ¿Ya? ¿Estamos? Listo. Ahí para que apaguen las cámaras.